Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Soy Francisco Belaunde. Vamos a dedicar esta edición a las elecciones regionales y municipales en Colombia. Para ello vamos a entrevistar a Raquel Godos. Ella es subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE y lleva viviendo en Colombia. Ya van 5 años que vive en ese país y por lo tanto lo conoce bastante bien. Por lo tanto, su punto de vista es valioso. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Este 29 de octubre, vota por Bolívar, tu alcalde. Juntos venceremos. Sin inglés no hay paraíso. Bogotá bilingüe nuestro compromiso. Sin inglés no hay paraíso. Bogotá bilingüe nuestro compromiso. Sin inglés no hay paraíso. Levanta la mano if you wanna. Sin inglés no hay paraíso. Inglés por el Bogotá. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Vamos A ti. sobre... A ti por invitarme. Nada, encantado. Vamos a ver, hablar un poco de estas elecciones en Colombia. Todo el mundo dice, efectivamente, pues que ha sido una derrota para el presidente Petro. ¿Cuál, según tu punto de vista, serían las dimensiones de esta derrota? Primero, si tú piensas que efectivamente es una derrota, que parece que fuera así, pero en fin, ¿y cuáles serían las dimensiones de esta derrota y las posibles consecuencias? Bueno, sí es una derrota, pero es una derrota que hay que analizar desde varios puntos de vista. El primero es que Petro, aunque se presentó en una alianza de varios partidos de izquierda, casi alrededor de 30, no tiene un partido político afianzado, poderoso, que pueda llegar a las regiones de una forma potente. Entre otras cosas porque, de hecho, hay algunos candidatos que han ganado, que en su día fueron afines a él y que ahora no querían respaldar o no querían que el pacto histórico respaldara su candidatura. Digamos que el hecho de que el pacto histórico sea esa amalgama de partidos políticos de izquierdas es un movimiento político, pero no es un partido, ni tampoco tienen disciplina de partido, ni funcionan como un partido político al uso. Eso ha provocado también que sus candidatos o los candidatos que pudieran ser más afines a él tuvieran una debilidad sistémica fuerte. Pero evidentemente sí es una especie de referéndum, como han querido llamarlo algunos medios, negativo o una especie de plebiscito para medir las fuerzas del gobierno o de su capacidad de influencia en las regiones y desde luego ha salido muy perjudicado con lo que ha pasado estos días. También ocurre que ya llevaba unos meses Petro perdiendo muchos aliados, rompiendo las alianzas que tenía en el Congreso para poder sacar adelante sus reformas y eso ha provocado que su programa político se paralizara durante mucho tiempo y todavía hoy lo está. Hizo una renovación de cargos y de ministros en el gobierno que sacó a muchos de aquellas fichas que habían puesto los partidos que estaban pactando con él y eso le ha causado grandes pérdidas políticas. Le está costando mucho conseguir un apoyo fuerte en el Congreso y ahora en territorio también tendrá menos apoyos y será mucho más difícil gobernar. Ahora, en términos de porcentajes, la Unión Patriótica, más o menos, ¿qué porcentaje tuvo en esta votación? Bueno, es que es muy difícil de medir porque Unión Patriótica, que es uno de esos, bueno, la Unión Patriótica se retrotrae a la época, a los años 80. Como sabes, muchos de ellos fueron asesinados, todavía existe como elemento político, pero el pacto histórico, que es lo que puede... Me refería al pacto histórico, sí. Sí, Pacto el histórico. pacto histórico es muy difícil de medir en términos porcentuales. Por ejemplo, aquí en la alcaldía de Bogotá, que es el gran bastión de la izquierda normalmente y donde suelen tener mejores datos y manejarse mejor, y donde fue el propio Petro alcalde, pues es curioso, pero el voto en blanco fue casi más potente que el candidato del pacto histórico, ¿no? Y eso, la manera en la que arrasó Carlos Fernando Galán del Partido Liberal, comparado con los datos de Gustavo Bolívar, que quedó tercero, ni siquiera quedó segundo por detrás de Oviedo, ha hecho que evidentemente el revés sea todavía más fuerte porque Bogotá suele ser una plaza relativamente fácil para los partidos de izquierda. Este resultado, desde luego, es muy, muy malo para Petro y la figura de Carlos Fernando Galán encarnando también lo que significa
con su padre hace 60 años, pues tiene un componente muy fuerte a nivel político, es un statement, digamos, pero está lejos de ser un candidato de izquierda, aunque los liberales lo fueran antes, ¿no? De Con lo acuerdo. cual, Solamente la lectura de cómo esto... para Sí, que el público entienda, el padre de Galán fue asesinado en los años 80 por el narcotráfico, ¿no? sí, perdón, que dijo 60 años, en los años 80, exacto, hace unos 40 años aproximadamente. Y claro, como tú dices, bueno, parece más de centro que una derecha en todo caso, obviamente no es derecha extrema, sería más o menos de centro, ¿no? Sí, es una lectura de un partido de centro, quizá en sus orígenes era un poco más, se identificaba más con la izquierda porque no había tanta atomización política de tantos partidos, pero el Partido Liberal hoy está muy lejos de ser considerado un partido de izquierda, es más un partido de centro. Y es cierto que Carlos Fernando Galán pues, ha jugado un poco con la figura de su padre, con lo que significaba su padre para los colombianos, pero alejándose de esas premisas de Petro, sobre todo y alrededor de una discusión sobre el metro, que esa sí tiene 60 años y Bogotá sigue hoy, en pleno siglo XXI, muy avanzado el siglo XXI, sin tener metro y es la única capital de América Latina, creo que no lo tiene, que no tiene ninguna línea de nada. El tema del metro, efectivamente, parece que Petro tenía sus propias ideas, ¿no? Y eso le hizo entrar en conflicto con la alcaldesa, ¿no? Ahora, también un poco para que el público se ubique, Petro ha estado, primero que desde el inicio de su gobierno, bueno, es decir, al inicio parecía que no iba a tener mayoría en el Congreso, pero logró forjar unas alianzas con parte de la oposición que le permitieron tener mayoría. Esa mayoría se desvaneció finalmente, ¿no? Y Petro, como tú dices, efectivamente perdió aliados, porque, bueno, finalmente se pelearon, y comenzó a hacer un cambio en su gabinete. Y lo que también ha debilitado a Petro, también que le recuerdo al público, es este escándalo en torno a su hijo, pero antes de su jefa de gabinete, con este embajador en Venezuela. O sea, varios episodios que han hecho que Petro ha ido perdiendo fuerza, digamos, ¿no? Y esto viene a ser digamos, un ejemplo y además lo perjudica también, ¿no? Claro, o sea, esos escándalos a los que te refieres, que evidentemente le han causado un desgaste público evidente, esos escándalos han sido consecuencia también de esas alianzas que tuvo que hacer en un inicio para poder tener alguna atracción dentro del Congreso y cierta mayoría. Es decir, Armando Benedetti, en términos ideológicos, el ex embajador de Venezuela, protagonista de uno de esos escándalos que mencionabas, está muy lejos de la ideología de Petro en muchos sentidos, pero él se acercó a él y lo incluyó dentro de su equipo porque sabía que podía ayudarle a amasar cierta cantidad de votos y ciertos favores de cierta clase política colombiana. Es decir, Petro siempre ha sido muy consciente de que él nunca iba a tener las mayorías ni en el Congreso ni en los poderes fácticos de este país que llevaba 200 años gobernado por partidos conservadores, sino que tenía que acercarse a esos partidos y a esos aliados que están lejos ideológicamente, pero los necesitaba para poder gobernar. En un momento dado de este año y 3 meses de gobierno, se cansó de tratar de negociar con esos partidos y rompió la baraja. Pero claro, le faltan casi otros 3 años de gobierno y no tiene cómo efectuar esas reformas, esos cambios que quiere abanderar si no se vuelve a acercar a algunas de esas facciones. Y bueno, el discurso que dio, él emitió un discurso posterior a las elecciones el domingo en el que admitía que iba a tener que abrir unos nuevos canales de diálogo con todos los mandatarios municipales y regionales, porque si no, no va a poder hacer ninguna de esas acciones de cambio que él pretende, desde luego. En un discurso bastante institucional, bastante centrado, alejado de los tuits fáciles y quizá apresurados que suele emitir. Y sí, digamos, enarbolando un poco una figura de Estado después del golpe electoral que recibió. Efectivamente, parece que él sufre un poco de incontinencia tuitera y también verbal, un poco como Donald Trump Sí. en su momento, ¿no? Pero bueno, vemos que hay otros que han sido elegidos en varias ciudades, ¿no? Algunos han hablado que de alguna manera también es una revancha de los partidos tradicionales, ¿no? Que habían sido derrotados en la elección municipal y regional anterior y que de alguna manera, ¿no? Se han podido reconstituir. ¿Tú lo ves también de esa manera? Yo creo que hay una mezcla de dos cosas. Un factor muy importante de los partidos clásicos que sí tienen esa estructura y esa capacidad financiera que este tipo de movimientos nuevos y que surgen cada rato no tienen. Dos, también tienen una capacidad financiera porque están apoyados por
pues por poderes financieros muy fuertes, por bancos y empresas, intereses muy potentes que han sabido volver a capitalizar el voto. Hay una parte de descontento con Petro, evidentemente, pero también una capacidad de reorganización de estos partidos, como decía. Y luego hay algunas zonas donde, o sea, estos días la gente se sorprendía porque Petro hubiera perdido tanto. Bueno, tampoco tenía tanto de dónde rascar. Es decir, hay sí, zonas como en la costa Caribe donde los gobiernos locales llevan con los mismos nombres, o por lo menos con los mismos apellidos, durante décadas. Y eso no ha cambiado en ningún momento. Eso desde luego. Eso sí llama la Petro atención. ganó. Colombia Ujú. llama mucho la atención que en Colombia hay así dinastías que se mantienen, ¿no? En el tiempo, Sin apellidos duda. constantemente, ¿no? Sin duda, yo creo que eso es una falencia de la democracia colombiana, sin lugar a dudas, porque yo creo que con 10 o 12 apellidos puedes amasar casi el 80% del poder del país, sin duda. Claro. Puedes hasta resumir la historia de Colombia, en Sí, parte. sin duda. Sí, son los Santos, los Gaviria, pues sí, hay una serie de, los Char en Barranquilla, hay una serie de familias que ostentan una capacidad de poder muy grande. Y es verdad que Petro ha roto digamos, esa dinámica, porque al final Uribe también venía de una familia muy poderosa en Antioquia. La cuestión es analizar y ser conscientes de que tanto Petro como cualquier movimiento de izquierda en un país que lleva 200 años gobernado por partidos conservadores, evidentemente es muy difícil afianzar una estructura política perdurable, sólida y que tenga realmente una capacidad ejecutora potente, ¿no? Es complicado. Yo Claro. creo que él se ha empezado a dar cuenta de eso, puede que lo supiese ya antes, pero se ha empezado a dar cuenta de eso también este año. Hace unas semanas escuchaba una entrevista que hacía con la periodista María Jimena Duzán y ella le preguntaba, presidente, ¿cómo es llegar al poder a Colombia? Y él respondía, no te equivoques, yo no tengo poder, yo manejo el gobierno, que es distinto. Claro. Él es muy consciente de ello. Ahora, ¿y el uribismo en todo esto? O sea, Bueno, ¿ya se puede hablar de uribismo todavía o es ya algo que básicamente se reduce a la persona del yo expresidente? creo que no. O sea, hay evidentemente una influencia todavía de esas ideas que Uribe enarbolaba, ¿no? Unas ideas muy conservadoras, pero la figura de Uribe ya está muy desdibujada, o sea, políticamente no tiene la fuerza que tenía antes. También creo que le ha afectado mucho todas las investigaciones que se han hecho alrededor de él y cuando él estaba en el gobierno, el caso de los falsos positivos. Como sabes, Sí, se informó de la muerte, o sea, del asesinato de 6.400 personas. eh, por acotar, en estos días en Gaza llevamos 8.000. Quiero decir que 6.400 falsos positivos es una cifra muy fuerte, aunque fueran en 8 años de gobierno. Se trata de hacer pasar a civiles por muertos en combate de una forma muy lamentable y terrible, ¿no? Y que yo creo que ese tipo de cosas sí le han ido desgastando. Evidentemente tiene un núcleo duro de votantes que siguen defendiendo el gobierno de Uribe, sus 8 años de gobierno, sin duda alguna, pero como figura política empieza a tener muchísimo desgaste y tampoco se identifican los candidatos que se acercan a él o que él mismo ha intentado nombrar antes de Iván Duque y después de Iván Duque han sido fallidos, aunque Fico Gutiérrez, que es el gran ganador en Medellín y ha conseguido la alcaldía, a nivel nacional está por comprobar que pudiera dar la talla. Yo creo que el uribismo es es una ideología en sí misma, pero que está perdiendo cada vez más adeptos y la figura de Uribe se está desvaneciendo poco a poco. de acuerdo. Ya para cerrar, el tema de la famosa paz total, ¿no? De Petro. Ujú. Ha habido una discusión en torno a la reaparición de Iván Márquez, ¿no? El ex de, bueno, este es la FARC que después firmó la paz, después retornó, le explico al público, después se retornó, como se dice, al monte, ¿no? Que parecía, todo el mundo parecía que estaba muerto, que había muerto en Venezuela por un ataque de rivales, en fin, ajuste de cuentas entre ellos, y de pronto reaparece y tiene un diálogo con el coordinador de la paz, ¿no? No recuerdo el título exacto, y eso Sí. ha sido bastante criticado. Dicen, ¿cómo así de pronto este señor aparece dialogando con este Iván Márquez? Ese tema, ¿cómo va? Bueno, uno de los grandes objetivos de Petro es lograr esa llamada paz total, que es prácticamente una quimera. Ujú. Es verdad que el país es mucho menos violento desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, pero existen esas disidencias lideradas por Iván Márquez, también por Iván Mordisco. Hay varios elementos en guerra constante, no solamente el ELN, la otra guerrilla que queda activa, sino también los grupos organizados alrededor del narcotráfico, los paramilitares. O sea, digamos que la paz en Colombia es un tiro muy largo.
es muy ambicioso por su parte porque sabe que ahí no necesita nada más que al propio gobierno. Es verdad que llegar a acuerdos con las guerrillas, aunque después tengan que ser aprobados por el Congreso, sí existe, digamos, una negociación previa en la que el gobierno tiene todas las herramientas. Y ahí incluyó a personas muy, muy influyentes y muy importantes, como por ejemplo el presidente de Fedegan, que es uno de los seres más importantes en este país porque controla a toda la conferencia ganadera, que es muy potente en Colombia, ¿no? Que era la Federación de Ganaderos, claro. Sí, Fedegan es la Federación de Ganaderos y el presidente está involucrado en esos diálogos. O sea, hay una serie de personas que no son afines, digamos, al gobierno de Petro, que están involucradas y que pueden ayudar a que eso vaya mejor. Antes de continuar, Pero, le quería decir al público efectivamente que los ganaderos son muy importantes porque Colombia es un país que tiene mucha ganadería. Para empezar, es un país muy fértil, no es como el Perú, y tiene campos extensos y muchos ganaderos. Y claro, los ganaderos son una fuerza económica muy importante y por lo tanto una fuerza política muy también. importante. Sí, y siempre han sido personas muy afines al uribismo y el hecho de que fuera capaz de dialogar con ellos nada más llegar a la presidencia fue muy importante para él y muy inteligente. Pero esas negociaciones son muy complicadas, o sea, tanto con el ELN a la vez que con el Clan del Golfo, con el Estado Mayor Central. Son organizaciones muy complejas donde esas negociaciones se dificultan mucho porque él no puede controlar tampoco los ataques de los grupos paramilitares que están en contra de las disidencias. Claro. Lo cual está todo cogido con alfileres y es tremendamente delicado. Yo creo que él llegará a algún tipo de acuerdo. Ahora mismo estamos bajo un cese al fuego con el ELN, que más o menos todavía se mantiene. Hay algunos casos de ataques entre algunas facciones y demás, pero no nada que haya roto todavía ese pacto. Pero es verdad que está en un momento muy delicado y que en cualquier momento puede saltar todo por los aires. Tiene muchos frentes abiertos. Es verdad que Petro es un político muy ambicioso y muy, digamos, firme en sus objetivos, pero es muy poco práctico y muy poco técnico a la hora de lograrlos. Le cuesta mucho armar ese brazo ejecutor, entre otras cosas, pues por lo que mencionaba al principio, ¿no? Porque tampoco tienen un aparato tan fuerte como otros partidos. Muy bien, yo diría hasta un poco egocéntrico también. Se da la impresión. Uy, sí. Bastante, ¿no? Hay stickers, sí, hay memes y cosas por internet muy chistosas al respecto, sí. Tiene un ego muy grande. Sí. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, pues en realidad, bueno, hay mucho más para conversar, pero bueno, todo Claro, sí, lo que quieras. ¿sabes? Colombia Raquel, tiene de todo. pues, Pero sí, lo que mencionábamos de los ganaderos y demás, una de las cosas que es muy importante siempre decir de Colombia es que el problema y la solución, todo en Colombia gira alrededor de la tierra. ujú, La tierra es lo importante, precisamente por eso, por lo que decías, porque es un país tremendamente fértil, porque tiras una piedra y nacen margaritas. claro, Entonces, la tierra lo es todo, la lucha por la tierra lo es todo, y quizá una de sus grandes victorias de Petro haya sido la de conseguir que el Estado comprase miles y miles de hectáreas a ganaderos, a terratenientes muy poderosos para poder repartirlas a personas que habían sido despojadas por el conflicto. Ese quizás sea uno de sus mayores éxitos, aunque queda mucho por hacer, desde luego. claro, interesante. O sea, de alguna manera no fue una expropiación realmente, porque no fue una expropiación, pero en términos prácticos venía a ser una negociación para comprarles, ¿no? Y repartir. Exacto, O sea, el efecto exacto. podría ser el mismo, el efecto final, pero es una cosa negociada y no impuesta como se hizo en otros países, ¿no? Efectivamente. Exacto, exacto. Bien, Aunque todavía es digamos, en una escala demasiado pequeña para solventar la pobreza que hay en el campo, ¿no? claro. Y los intentos, que es otro de los grandes retos de este país, por que los campesinos no acudan a los cultivos ilícitos de coca y hagan sustitución de cultivos. Pero no hay ningún producto que dé tanto dinero como la coca, y eso es un reto, evidentemente. Claro, claro que sí. Muy bien, Raquel, gracias nuevamente. Pues nada, el programa Gracias, se gracias a volverá a ti. tomar en algún momento. Un placer charlar contigo sobre este país tan apasionante. Ok, listo.